Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 14 de marzo del 2024. Con la inminencia de las mociones de interpelación que se han presentado contra varios ministros en el Congreso, siendo el titular de la cartera de Interior, Víctor Torres Falcón, el primero al que veremos desfilar por el hemiciclo hoy mismo para enfrentar no una sino dos mociones de interpelación, lo que hemos visto ayer es un ejercicio político de parte de la presidenta Dina Boluarte y de su primer ministro Gustavo Adriancén de salir en defensa de sus ministros. El caso de Adriancén es curioso, como hemos comentado en podcasts anteriores, porque asume el premierato sin haber hecho o siquiera pedir, según nos hemos enterado, cambio alguno en el gabinete con el cual iba a trabajar. De hecho, Adriancén asume un consejo de ministros que es idéntico al que tenía antes Alberto Tarola, y ni bien toma la posta, le toca salir pues a defenderlo, o a defender este gabinete armado por su antecesor. ¿Qué es lo que ha dicho Adriancén? Que es respetuoso de las decisiones que pueda adoptar el Congreso de la República, pero que, abro comillas, este gabinete está unido y respalda íntegramente a cada uno de los ministros y los respaldamos en estas sesiones que va a haber de interpelación. Me refiero al ministro del Interior, a la ministra de Cultura, al ministro de Transportes y Comunicaciones y al recientemente anunciado ministro de Energía y Minas, cierro comillas. Es llamativo que haya puesto al titular de Interior como primero en su enumeración, teniendo en cuenta pues, que es quizá el más cuestionado de los cuatro mencionados, por lo crítica que está la situación de la inseguridad ciudadana. En el caso de la presidenta Boluarte, el respaldo del ministro del Interior, Torres Falcón, ha sido más explícito aún. Ha dicho ella respecto de este último, abro comillas, quizá no sea pico de oro, pero no necesitamos que hable bonito, sino que trabaje bien y creo que el ministro lo está haciendo bien, cierro comillas. Aquí parece haber una disonancia porque Boluarte parece atribuir las críticas hacia Torres Falcón a una supuesta falta de pericia política para defenderse él públicamente, pero que la gente lo dejaría trabajar si viera, como ella dice ver, que, entre comillas, se está esforzando. Digo disonancia porque no parece haber de momento evidencia objetiva de que esos esfuerzos estén generando cambios para mejor, y la situación con el desborde de la delincuencia es, en efecto, crítica. Ciertamente no va a generar simpatía en favor de Torres Falcón una defensa como la de Boluarte, que solo destaca su alegado esfuerzo, cuando ese esfuerzo no se ve traducido en resultados. Habrá que escuchar lo que dice el ministro del Interior ahora en su defensa en el Congreso, pero mi sensación personal es que sí hay base para pasar de una moción de interpelación a una moción de censura en el caso del titular de Interior. Con los otros tres ministros interpelados es pertinente que el Congreso les haga preguntas y no debe verse esto necesariamente como un ejercicio de obstruccionismo de parte del Congreso. Recordemos que las interpelaciones son medidas de control político perfectamente normales en nuestro sistema político y no es ahí donde el actual Congreso comete excesos. Más bien yo les he comentado en anteriores podcasts que el Congreso tiene más bien un ejercicio insuficiente de las medidas de control político ordinarias, como la interpelación o incluso la censura en casos donde sí parece justificarse, y más bien se excede y comete arbitrariedades con medidas de control político extraordinarias, como las denuncias constitucionales. Ha sido muy tímido este Congreso, sobre todo cuando ha correspondido sancionar a sus propios integrantes, pero hoy veremos qué pasa con la congresista María Cordero Jontay, separada en su momento de la bancada de Fuerza Popular, y sobre quién pesa una denuncia por recortarle el sueldo a sus trabajadores parlamentarios. Ya está ella cumpliendo una sanción de suspensión dispuesta por la Comisión de Ética del Congreso, pero hoy se va a ver en el Pleno el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitarla de ejercer una función pública por 10 años. ¿Por qué casos como este de María Cordero Jontay se han demorado tanto en llegar al Pleno o se ha quedado digamos, solo se les ha aplicado sanciones relativamente menores en la Comisión de Ética? Pues podemos enseñar aquí varias explicaciones. Una es que, a pesar de haber sido María Cordero Jontay separada de su anterior bancada, igual su voto era determinante en asuntos como la inhabilitación de miembros de la Junta Nacional de Justicia, donde, como hemos visto, un voto podía hacer la diferencia. Y otra es que este comportamiento de recortar sueldos de trabajadores parlamentarios para suplementar los ingresos de los congresistas o financiar otro tipo de beneficios en su favor, pues está tan extendido que los congresistas saben que cualquier caso que sancionen genera pues un precedente que lleva o aumenta la probabilidad en todo caso de tener que sancionar otros casos similares, y son en apariencia tanto los congresistas, entre comillas, mochasueldos en el actual Congreso, que el efecto de eso sería mayúsculo.
Pero cada vez le es más difícil al Congreso contener el escándalo. Se sabe, por ejemplo, que Cordero Jontay le exigía a sus trabajadoras incluso ir al cajero con ella para que le entreguen el dinero. Digamos, este es el nivel de conductas extorsivas que se han venido reportando en este tipo de casos. Y estos últimos días se ha ventilado otro caso también muy impactante, me refiero aquí al del congresista integrante de la facción de los niños, Raúl Doroteo. Según veo en Infobae, que cita un reportaje de Willax, Doroteo le retuvo parte de su sueldo a su asesora técnica María Morales Gutiérrez, a pesar de que ella estaba hospitalizada luego de dar a luz. Cuando ella le dice a Doroteo que no le alcanza para darle nada menos que el 50% de su sueldo, repito, el 50% de su sueldo, el congresista se encrespa y le dice a otro trabajador suyo que, entre comillas, arregle el problema con esta asesora y que, abro comillas, a mí me llega el pepino, cierro comillas. Se entiende que el hecho de que Morales no pueda seguir pagando ese 50% de su sueldo porque acaba de dar a luz, que igual él espera que se lo transfiera. Más allá de las responsabilidades penales a las que hubiera lugar, aquí se aprecia pues claramente la catadura moral de un congresista y cómo parece estar pues absolutamente orientado a sacar el máximo provecho económico mientras le dure su periodo como parlamentario. El caso de Raúl Doroteo, como les digo, no es excepcional y esa es la gran tragedia, tener pues a un porcentaje muy alto, todo hace parecer, de congresistas que están ahí, entre comillas, por la plata, si me permiten parafrasear aquí esa famosa juramentación que hizo un congresista en el pasado, pues es muy penoso. Fuera de esto hay dos cosas que han salido en el Congreso que van a generar o ya están generando mucha discusión. Una es que el Pleno derogó un artículo de un decreto legislativo que facultaba a la policía a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por parte de personas que habían perdido su inscripción en el REINFO, es decir, por mineros ilegales o informales, según leo el comercio. Esto supone, según concluye el propio diario, que se ha generado pues, un retroceso en la lucha contra la minería ilegal con esto que se acaba de aprobar. Recordemos que una de las fuentes de financiamiento que se sospecha que se ha convertido en muy relevante en la política peruana es la que viene de la minería ilegal. Por tanto, cada vez que se aprueba este tipo de normas, es inevitable que uno se pregunte si el apoyo tan transversal que éstas reciben en el Congreso es pues, el resultado de que la mayoría de bancadas piensa que es el camino para ir formalizando quizá más adelante a estos mineros ilegales, o si responde más bien simplemente a que el lobby de estos mineros ilegales es tan efectivo porque ya existen muchos congresistas y bancadas que aceptan por financiamiento de ellos. Y el otro tema que el Congreso ha aprobado, o mejor dicho, que ha rechazado, es un pedido de reconsideración presentado por los congresistas Ruth Luque y Roberto Sánchez respecto de la ley que en su criterio debilita el mecanismo de colaboración eficaz, posición con la cual yo coincido. Se trata de una ley que hace más difícil que la colaboración eficaz pueda servir o ser utilizada porque acorta fuertemente el plazo para que ésta sea aprobada por un juez. Aquí es muy evidente que se ha legislado con tremendo conflicto de interés porque muchos de los actuales congresistas están legalmente expuestos a investigaciones fiscales que se sostienen justamente en testimonios de colaboradores eficaces, es decir, les conviene que se caigan esas colaboraciones. Y por eso entendería uno es que hay pues bastante apoyo a esta ley y se ha rechazado pues reconsiderar su archivamiento. Pasando a temas fiscales, justamente veo que ha levantado sospechas el hecho de que se haya cambiado al fiscal que estaba a cargo de la investigación que compromete al expresidente Martín Vizcarra, que se llama Los Intocables de la Corrupción. Me refiero al fiscal José Luis Quispe, que ha sido apartado de este caso. Él ha sido retirado, digamos, del equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder, de FICOP. Ha entrado a FICOP un nuevo integrante, que es Pedro Martín Nicho Sullón. La Fiscalía ha sacado un comunicado que explica poco o nada sobre las razones de estos cambios. Se limita a decir que han sido sugerencia de la fiscal Marita Barreto, que es la jefa de FICOP. Desde el sector político, que es muy crítico de Vizcarra, han aparecido voces cuestionando estos cambios. Por ejemplo, el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura ha alegado que, abro comillas, no es razonable, no es prudente que pretendan obstaculizar esta investigación que podría favorecer al cabecilla de esta organización, cierro comillas, refiriéndose por supuesto al expresidente Vizcarra. De hecho, exhortó Ventura que el actual fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, abro comillas, no se involucre y no pretenda direccionar investigaciones que están dando resultados, cierro comillas.
Yo no puedo afirmar que haya una intención de direccionar la investigación aquí de parte de Villena, pero sí me interesaría conocer pues, la lógica de estos cambios que se acaban de anunciar. Por otro lado, quien ha salido en defensa de la posición del Congreso en contra de la posición de la Junta Nacional de Justicia sobre la inhabilitación de 2 miembros de esta última es pues el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien es, como sabemos, un ex congresista humanista. Ha dicho Gutiérrez que es, entre comillas, un imposible jurídico que los inhabilitados Inés Tello y Aldo Vázquez pretendan desconocer tal sanción y que se procederá a nombrar en cuestión de días a los suplentes Abraham Siles y Mónica Rosell. Ahora, uno se puede preguntar por qué interviene el defensor del pueblo en esta discusión, y la respuesta es porque el defensor del pueblo tiene un rol preponderante en la comisión que elige a los miembros de la Junta. Desde un sector de la opinión pública se considerará, por tanto, que está bien que defienda Gutiérrez la posición del Congreso en este caso, y del otro lado se apreciará más bien esto como una confirmación de que Gutiérrez fue elegido para ese cargo por el Congreso de manera antimeritocrática, porque se quería justamente alguien que defendiera los intereses del Congreso, en este caso, que lo hiciera pues, el ex abogado defensor de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez. Y una última cosa que menciono en el podcast de hoy y que me ha parecido interesante es que se ha suscrito, según veo en RPP, un acuerdo entre la Asociación de Movimientos Regionales y el Partido Regionalista de Integración Nacional, conocido como PRIN por sus siglas. Aquí hay que considerar que en el Perú tenemos un problema de excesiva atomización de la oferta política que se manifiesta también en la proliferación de movimientos regionales, al tiempo que no tenemos pues muchos partidos que realmente tengan una vocación de ser organizaciones de alcance nacional. Entonces, una alianza como esta que les acabo de mencionar parece interesante frente a ese escenario. No va a ser pues sencillo de lograr en la práctica porque va a haber mucho conflicto de egos probablemente y de intereses electorales y no necesariamente existe alineamiento ideológico entre los distintos movimientos regionales que operan pues en contextos muy diferentes, pero sí me parece algo interesante como para mirar y ver hacia dónde va. Como les digo, en general le haría bien al país que la oferta política se vaya consolidando en menos actores, pero más fuertes e institucionalizados, en mi criterio al menos, salvo mejor parecer. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.